Evangelio del apóstol Juan, capítulo 1, del verso 1 al 18, vamos a leer en forma alternada. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Repitan el 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, el lema es edificados o fundamentación cristiana. Y base del versículo edificado sobre el fundamento. Entonces vamos a aprovechar estas noches para hablar de estas cosas que posiblemente conocemos, pero que necesitamos ahondar, profundizar, para estar cada día más arraigados y fundamentados en esta salvación tan grande que Dios en su gracia nos ha dado. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Los versos que hemos leído nos presenta Juan el Evangelista nos presenta a Jesús como el Creador. Todo por Él fue hecho y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Nos lo presenta como la vida y como la luz, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, o vino a este mundo. O sea que Jesús es la única luz que ilumina la mente del hombre, y por eso usted necesita oír y saber de Jesucristo, porque Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. No hay otra luz. Lo demás son velas. Lo demás son mechones o cualquier otra cosa. Ni siquiera antorchas. Juan el Bautista fue una antorcha, pero no era él la luz, sino una antorcha que anunciaba que la luz venía. Aleluya. El verso 18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu y por consiguiente es invisible. Por eso a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Él lo ha dado a conocer. Y el Evangelio de Juan fue escrito para eso,
El capítulo 20 y el verso 30 y 31 dicen: hizo también Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero estas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los evangelios fueron escritos cada uno con un propósito diferente y cada uno con un destinatario diferente. El evangelio de Mateo fue escrito a los judíos y presenta a Jesucristo como el Rey Mesías, el prometido a Abraham, el prometido a David. Por eso el evangelista, en cada uno de los acontecimientos que registra de Jesucristo, dice: esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito por el profeta. Es decir, que estaba cumpliendo todo lo que los profetas habían dicho respecto a él. Por eso comienza Mateo trazando la genealogía de Jesucristo. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá engendró al otro, y así va la genealogía descendiendo hasta llegar a David, y de David sigue descendiendo hasta llegar a José, marido de mujer de la cual nació el Cristo. Por eso, como fue enviado a los judíos, por eso se cita que cada acontecimiento ya estaba previsto en las Escrituras. Marcos presenta a Jesucristo como el siervo, por eso no traza genealogía, y parte de Isaías, principio del Evangelio de Jesucristo, como está escrito en Isaías profeta. Isaías profeta habló del siervo de Jehová que vendría no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Marcos se propone describir o presentar a Jesús como el siervo de Jehová. Y Lucas, que era griego, el Evangelio de Marcos fue escrito a los romanos, el Evangelio de Lucas fue escrito a los griegos, y Lucas era griego. Los griegos medían a las personas de aquí para arriba por su capacidad de pensar y de filosofar, por su inteligencia. Entonces Lucas es el único que se ocupa de la infancia de Jesús para describirnos que él crecía en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres, es decir, creció integralmente, porque Lucas nos presenta a Cristo como el varón perfecto. Pero Juan, como ustedes ven, Juan no comienza en el tiempo. Todos los tres anteriores comenzaron en el tiempo, en la historia. Mateo en Abraham, Marcos en Isaías, y Lucas traza la genealogía ascendiendo hasta Adán. Pero Juan, que va a presentar a Jesucristo como el Verbo hecho carne, como el Hijo de Dios, entonces se va al origen, al génesis de todo, y dice: en el principio era, no fue, sino era el Verbo. Todo por él fue hecho, y sin él nada de lo que existe fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de esa plenitud, de esa abundancia, de esa suficiencia
recibimos todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie, absolutamente nadie, lo ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado, Él lo ha dado a conocer. Recuerden que San Juan en las epístolas dice: el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. No se puede predicar a Dios sin el Hijo, porque sería predicar un Dios sin sexo, sin en dónde llegar. El patriarca Job tuvo esa inquietud cuando estaba en su terrible aflicción. Él dijo: yo sé que Dios es grande y poderoso, arranca los montes con su furia, pero he aquí que Él pasa delante de mí y yo no lo veo. Ojalá yo supiera dónde está la silla del Todopoderoso, porque yo iría a Él, llenaría mi boca de argumentos, porque yo sé que Él no usaría la grandeza de su poder contra mí, sino que la pondría en mí. Pero he aquí que Él pasa delante de mí y yo no lo veo. Ojalá que hubiese un mediador que pusiese su mano sobre Él y sobre mí. En ese lejano pasado, este patriarca estaba anhelando que hubiese un mediador entre Dios y los hombres, y eso vino con el tiempo. Por eso vamos estas noches a ocuparnos de considerar estas cosas. La palabra de Dios es la revelación de Dios al hombre. No una revelación entre otras, sino la revelación de Dios al hombre. Entonces, en este libro tenemos cómo Dios se ha revelado. Hebreos 1:1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo el universo, y quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y quien, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Está diciendo lo mismo que dice Juan, que en cuanto al universo, Él es el hacedor, poseedor y sustentador. En cuanto a su deidad, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y en cuanto a nosotros, el que hizo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, una cosa importante para la iglesia es saber que Dios habló en el pasado muchas veces, de muchas maneras, a otros, a los padres, por otros medios, los profetas, pero que en los postreros días no son los que están adelante,
comenzaron con la venida de Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo es hacedor, poseedor y sustentador del universo. Entonces vamos a mirar algunas cosas para que realicemos la importancia de conocer esto. En Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo se alegró Jesús y dijo: Padre, Señor del cielo, te alabo y te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los pequeños. Nadie conoce al Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que de conocer al Hijo de Dios, eso no es tan sencillo. Eso tiene su importancia, su grandeza. Eso está en el capítulo 25 de Mateo. No, en el capítulo 11:25, perdón. Y en el capítulo 16, o sea, un poco más adelante, versículo 13, Jesús llevó a los discípulos a Cesarea de Filipo y les preguntó: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan, y otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Es decir, el consenso general de los que le vieron, de los que le oyeron, de los que fueron objeto de sus bienes, coincidían en que un gran profeta se había levantado en Israel. Entonces Jesús dirigió la pregunta a los discípulos, a los seguidores inmediatos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí llegó lo peor: tampoco sabían. Y eran los inmediatos, los discípulos que andaban con él. Por eso no es de extrañarse que haya tanta gente que presume ser cristiana y no sepan quién es Jesucristo. Pero lo más importante en la vida cristiana es eso. En la oración que Jesús hizo, y está en San Juan 17, el verso 3 dice: esta empero es la vida eterna. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna la va poseyendo uno en la medida que conoce, porque en la medida que usted conoce, cree, y en la medida que cree, usted recibe, y en la medida que usted recibe, disfruta y puede compartir con otros. Aleluya. Por eso entonces la importancia de esta reunión es conocer a Jesucristo. Bueno, entonces, ante la pregunta de Jesús a los 12, ellos se quedaron en silencio. El silencio lo rompió una revelación que vino a la mente de Pedro. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús respondió, mejor escuchen, mejor digan amén que hacer palmas, porque amén quiere decir así es. Las palmas solamente hacen ruido. Entonces
Jesús respondió a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre esta declaración, sobre esta revelación, sobre esta confesión, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Además, según el verso 20, les encargó que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Porque aunque el Padre allí reveló a Cristo, el Señor quiso mantener su identidad, su verdadera identidad encubierta, porque como dice Pablo en 1 Corintios 2, si los príncipes de este siglo hubieran conocido que Él era el Señor de la gloria, nunca lo hubieran crucificado. Y si Él hubiera sido crucificado, nadie se hubiera salvado, porque la salvación fue hecha precisamente allí. Entonces, note que el Señor, en esta primera revelación, el Padre revelando al Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Allí una revelación vino a la mente del apóstol, y el apóstol pronuncia esa gran confesión. El siguiente capítulo, el capítulo 17 de Mateo, dice que Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos resplandecían como la luz y su rostro como el sol. Vino una nube y los cubrió, y la voz que salió de la nube dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo todo contentamiento, a Él oíd. A Él oíd. Y en esa visión aparecieron Moisés y Elías. El propósito era que delante de Moisés, el mediador de la ley, y delante de Elías, el primero de los profetas, o el líder de los profetas, se reconociera que la ley y los profetas habían llegado a su cumplimiento, y que de aquí en adelante había que oír al Hijo. Aleluya. El Señor mismo lo había dicho antes en Mateo 11:13: todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y los valientes lo arrebatan. Juan el Bautista fue el último de los profetas del orden del Antiguo Testamento, y la transfiguración tenía como propósito mostrar el cumplimiento de esa revelación y revelar que Jesús es el Hijo de Dios y que a Él hay que oír, porque en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Entonces vamos a hablar de ello. El Hijo en el Antiguo Testamento. La literatura católica y evangélica está llena de términos antibíblicos como estos: que Dios son tres personas distintas, que los tres son coiguales, coeternos y cosustanciales. Eso no está en la Biblia, eso son deducciones de los malos teólogos que no han realizado lo que dice la Biblia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento
Cuando se habla del Hijo, se habla en sentido futuro. Si tienen la Biblia, verifíquenlo. Salmo 2, versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, futuro, publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Isaías 7:14: he aquí que una virgen concebirá, futuro, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro, se llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 52:6: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Todos son términos futuros. Miqueas 5:2: pero tú, Belén, pequeña eres de las aldeas de Judá, pero de ti me nacerá el que será Señor en Israel, cuyas salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. O sea, el que iba a salir en Belén era el que le había salido a Abraham en el encinar de Manre, el que le había salido a Moisés en la zarza, el que le salió a Moisés en el monte, el que le salió a Josué antes de Jericó, el que le salió a Manoah en los trigales. De ti me nacerá el que será Señor en Israel, cuyas salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. O sea que en el Antiguo Testamento, que es la revelación que había, se habla del Hijo, pero en sentido futuro, porque el Hijo no existía como tal. Hijo es lo que se engendra y nace. Lo que se crea es criatura. Adán no era hijo de Dios, porque Adán fue creado. Los ángeles no son hijos de Dios, porque fueron creados. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Juan 3:16, que lo saben hasta los inconversos: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios solo ha tenido un hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando Dios quiso cumplir esas promesas, que ya les cité, el Salmo 2, Isaías 7:14, Isaías 9:6, Isaías 52:6, Miqueas 5:2, cuando Dios fue a cumplir esas promesas, mandó al ángel Gabriel a buscarse una virgen en Nazaret de Galilea. No a buscarse una mujer en el cielo, porque no habían mujeres en el cielo, ni hombres tampoco. En el Antiguo Testamento usted lee que Él solo extendió los cielos, Él solo creó la tierra, Él solo anda sobre las alas del mar, Él solo redimió a Israel, Él solo es rey sobre todos los reinos de la tierra. Es decir, Él no tiene compañeros en la deidad, no tiene socios. Entonces, cuando Dios quiso cumplir eso, para tener un hijo hay que conseguir una mujer. Hasta Dios tuvo que hacer eso. Hasta Dios tuvo que hacer eso. ¿Por qué? Porque la mujer es el vaso o el molde donde se forma o se gesta una simiente.
En el caso humano, el hombre tiene la simiente y tiene que plantarla en el organismo de la mujer para que ella, que es el vaso gestor, entonces a través de los meses venga a tener un niño por nacer. Entonces, cuando Dios se propuso cumplir eso, mandó a Gabriel a Nazaret de Galilea y encuentra a María desposada con José y le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Le será dado el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob y de su reino no habrá fin. Entonces María, que era una señorita y que sabía que para tener un hijo tenía que convivir con un varón, le dijo al ángel: ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? Entonces el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo es Dios, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo. Espíritu es su naturaleza. Dios no es hombre, Dios no es cuerpo, Dios es Espíritu, es invisible. Y Santo es su naturaleza. Como decir que esta mesa es de madera buena. Madera es la naturaleza de la mesa y buena es la calidad. Entonces Dios es espíritu, pero no es un espíritu corriente, es un espíritu santo. Ese es uno de los atributos de Dios, que Él es santo. Entonces el que vino sobre María fue el Espíritu de Dios. Dice: te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Lo que la Biblia denomina Hijo de Dios es lo que nació de María. Ninguna mujer da a luz un espíritu. Nunca. En la procreación natural, el hombre pone la simiente, la mujer pone el cuerpo y Dios pone el espíritu. Por eso, aunque los hombres sean feos, si las mujeres son bonitas, los hijos salen bonitos. Aleluya, porque el molde es bonito. Entonces, el apóstol Pablo ratifica eso en Gálatas 4:4. Dice: venido el cumplimiento del tiempo. Es decir, cuando se cumplieron esas profecías, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley. Porque no hay otra manera de tener un hijo sino a través de una mujer. Y Dios lo hizo. Que como María concibió del Espíritu de Dios, eso es un milagro. Y un milagro no tiene explicación. Entonces, el milagro no es como dice la Iglesia Católica, que el nacimiento de Jesucristo es que Jesucristo nació o salió de la matriz de María como el sol pasa por el cristal sin romperlo. No, eso no es cierto, porque no es ningún milagro que una mujer embarazada dé a luz, es lo natural. Y si no puede dar a luz hay que hacerle cesárea. Pero sí es un milagro que una mujer que no ha conocido varón tenga en su vientre una criatura. Porque milagro es la alteración o la suspensión de la ley natural. Entonces el milagro no es el nacimiento, sino la concepción que una virgen concibió del Espíritu. Y eso se lo explicó el ángel a José, porque María guardó esas cosas en su corazón que no se las dijo ni a José su marido. Entonces cuando José la vio embarazada, estaba haciendo la maleta para irse. Dice que como era justo, no quería difamarla
Entonces el ángel le apareció a José y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Aleluya, aleluya. Entonces eso no sucedió en el cielo, eso sucedió en la tierra. Eso sucedió en Nazaret de Galilea. Galilea es una provincia de Israel. Entonces el problema de la gente es que cuando leen en la Biblia, el Padre me envió, o Dios envió a su Hijo, se van para el cielo. Y eso no sucedió en el cielo, eso sucedió en la tierra. Entonces lo que la Biblia denomina Hijo de Dios es la humanidad que nació de María. Lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, esa es la última y más grande revelación de Dios a la humanidad. Esa revelación equivale a Dios manifestado en carne, como lo dice Pablo en 1 de Timoteo 3:16, y por eso Pablo antepone dos palabras, diciendo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso es indiscutible porque es un hecho histórico, es algo que sucedió hace 2000 años. Los mismos israelitas que no creen que Jesucristo fue el Mesías y que no creen en el Nuevo Testamento, cuando usted va a Israel y lo llevan a Belén, o lo llevan al sepulcro, lo llevan al Gólgota, le dicen: vea, ahí fue donde nació el paisano, ahí fue donde sepultaron al paisano, porque es un hecho histórico que nadie puede negar. Los argumentos, las teorías y hasta las doctrinas se pueden discutir, pero los hechos no se pueden discutir, porque están ahí. Entonces, indiscutiblemente, Dios se manifestó en carne. Indiscutiblemente, Dios se preparó un cuerpo en las entrañas de una virgen para venir a este mundo. Léalo allá en el capítulo 10 de Hebreos, partiendo del verso 5. Usen la Biblia, hermanos. Si usted usa los ojos y los oídos, está usando dos autopistas para su cerebro. Pero si no usa sino una, le llega menos. Y por eso es que después no se acuerda. No es porque tengan mala memoria, sino porque no usan los sentidos. Aleluya. ¿Encontraron cuál es? Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no me hiciste, mas me preparaste el cuerpo. Ahí está. Ya, hasta ahí, hermano. Entrando en el mundo dice. El capítulo Dios está hablando de que la ley eran sombras, dice, porque la ley teniendo la sombra no es la realidad. La sombra se proyecta, bueno, aquí no hay una luz que... Cuando usted se pone frente al sol, aparece la sombra suya, pero la sombra no eres tú. Es una silueta que produce la luz sobre el cuerpo. Entonces, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen, hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba dicho culto,
ya que consistía en lavamientos y oblaciones acerca de la carne. Entonces dice: sacrificio y ofrenda no te agradaron, me preparaste cuerpo, como en el rollo del libro está escrito. Quítalo primero para establecer esto último, y en esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea, Dios se preparó un cuerpo en una virgen para venir a este mundo vestido de humanidad, manifestado en carne. Por eso, no solamente es un hecho indiscutible, sino que es grande. Porque si usted lee a Isaías 40, dice que Dios extendió los cielos como una cortina para morar. Así como usted corre la cortina de la ventana, así Él extendió los cielos. Que Él mide los cielos con el palmo de su mano. Mide la tierra con 3 dedos. Mide las aguas, es decir, los mares del mundo, en el hueco de su mano. Él dice: ¿a qué me compararéis y a qué me haréis semejante si mi mano ha creado todas las cosas que existen? Entonces es una cosa grandiosa, que si no fuera porque es un hecho, sería difícil creerlo, que ese Dios tan grande hubiera venido al mundo a través de un niño. Él es el único niño que nació siendo padre. ¿Usted sabe de algún otro que nació siendo padre? No, para ser padre se necesita tener unos cuantos años. Un niño no ser nacido, el principado será sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya, aleluya. Y el apóstol Juan también lo dice de otra manera en su primera epístola, capítulo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida eterna que estaba con el Padre nos apareció o se manifestó. Dice: y nosotros hemos visto y hemos palpado aquel verbo de vida, dice el apóstol Juan. Es decir, el Dios eterno, el único Dios, el creador de los cielos y la tierra, vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya está condenado. Porque si tú no crees en Él, ¿quién te va a salvar? Si Él es el único Dios y el único Salvador, si usted no se agarra de Él, ¿quién te va a salvar? No me vaya a decir que la Virgen, porque la Virgen necesitó Salvador. O sería que tú eres mejor que la Virgen. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, su prima, que estaba embarazada de Juan el Bautista, entonces Elizabeth dice: ¿a qué se debe esto? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirán las palabras que el Señor te ha dicho. Entonces María comenzó a cantar: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Léalo ahí en Lucas capítulo 1. La Virgen necesitó Salvador. ¿No lo necesitarás tú?
Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. He aquí que de aquí en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones. María es la mujer más bienaventurada entre todas las generaciones, pero no porque fue virgen, porque todas las mujeres han sido vírgenes en un momento de su vida. Ella es la mujer más bienaventurada porque fue la madre del Salvador. He aquí que de aquí en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque grande y poderoso es el que ha hecho grandes cosas para mí. Aleluya. Entonces, por eso San Juan se propone en su evangelio revelarnos a su Hijo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, Él lo ha revelado. Entonces, Juan comienza diciendo que Él es el creador de todo cuanto existe, que nada fue hecho sin Él, y que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso los milagros que están allí en Juan son milagros creativos, que son diferentes. Esos milagros no están en Mateo, no están en Marcos, no están en Lucas, porque Juan está presentando a Jesús como el creador. Transformar el agua en vino es un acto creativo, porque el agua pertenece al reino mineral. No tiene sabor, no tiene olor, no tiene color. El vino pertenece al reino vegetal, tiene color, tiene olor, tiene sabor y alegra el corazón del hombre. Entonces, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fue invitado Jesús y sus discípulos. Y María advirtió que no había vino en una boda sin vino. Entonces dice que habían allí 6 tinajas, 6 botijas de piedra para el agua de la purificación, pero estaban vacías. Entonces Jesús dijo: henchid, llenad esas tinajas hasta arriba, y las llenaron. Y entonces los sirvientes sacaron ese agua y la llevaron al maestresala, al maestro de ceremonia, y el maestro de ceremonia la probó. Dijo: todo hombre pone primero el buen vino y después el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta el fin. Dice: este principio de milagros o de señales hizo Jesús y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ese fue el primer milagro que hizo Jesús. Lo hizo en una boda, pero eso no lo hizo para justificar a los borrachitos, sino para demostrar la capacidad que tiene Él de cambiar al hombre de su condición perdida a un nuevo hombre, a una nueva creación. 6 es el número del hombre, porque el día 6 fue creado, y en la dispensación sexta está siendo recreado o salvado. El hombre es el único que tiene corazón de piedra, porque el pecado petrifica la conciencia. El hombre sin Dios es el único que anda vacío, y como el agua es sin sabor, sin olor, sin color, insípido. Pero el vino es lo contrario. Entonces Jesús mandó que esas tinajuelas se llenaran de agua, y de allí salió el mejor vino, como lo dijo el maestresala. Entonces, por eso también dice este principio o este primer milagro, porque eso se ha repetido millones de veces y se sigue repitiendo. Cuando usted, que es una botija vacía,
petrificada por el pecado, usted recibe el agua de la vida que es la palabra de Dios, entonces su vida viene a tener color, viene a tener sabor, viene a tener olor, viene a ser alegre, viene a tener el gozo del Señor que es su fortaleza. Aleluya. Entonces ese primer milagro era el propósito de mostrar como creador su capacidad de cambiar la vida de un hombre a una nueva creación. El segundo milagro fue la creación de la vista. Un hombre que había nacido ciego. Y los discípulos le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Jesús le respondió, ni este pecó ni sus padres para que naciese ciego, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Y acto seguido escupió en tierra, hizo lodo, le puso en las cuencas y lo mandó a que se lavase y recibió la vista. Eso fue distinto. Los otros ciegos, el Señor oró por ellos o le puso las manos, porque los otros ciegos lo que necesitaban era recobrar la vista. El que recobra la vista es porque la tuvo y la perdió. Pero en este caso nunca había visto el hombre, no conocía el rostro de su madre, ni la bóveda celeste, ni la verdura de lo verde de las praderas. Entonces el Señor hizo lodo, así como formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora hizo lodo, puso en sus cuencas y lo mandó a lavarse, y el hombre recibió la vista. Es un acto creativo. La resurrección de Lázaro no es lo mismo que las otras. El hijo de la viuda Naín apenas lo llevaban para el cementerio. La hija de Jairo acababa de morirse. Pero cuando Lázaro enfermó, sus hermanas le mandaron una razón al Señor: el que amas está enfermo. Pero Jesús se quedó a propósito donde estaba y no vino sino 4 días después de haber sido sepultado. Entonces, cuando llegó a la casa de Marta y María, Marta le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo: sí, yo sé que lo va a resucitar en el día postrero. Entonces Jesús le dice: ¿dónde le pusiste? Y le llevaron a donde había sido colocado el muerto. Y el Señor le dice a Marta: Marta, rueda la piedra. Y ella dice: pero Señor, si ya hiede, tiene 4 días. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y acto seguido dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió de la tumba. Aleluya, aleluya, aleluya. Él hizo eso para enseñar que Él es la resurrección y la vida. Él le creó la vista al ciego para enseñar que Él es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas. Él multiplicó 5 panes para que comieran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, para enseñar que Él es el pan vivo que descendió del cielo, y que el que come de este pan vivirá para siempre. Aleluya. Él es el creador, y Él es la vida, y Él es la luz. Por eso allí también, en ese evangelio, es donde están esas expresiones que Jesús usó, pero que los otros evangelistas no las registran. Yo soy el pan de vida, yo soy la lumbre de la vida, yo soy la verdad y la vida, yo soy el buen pastor.
Yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Si no creyeses que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Esa expresión es la que usó Dios cuando Moisés le preguntó: si los hijos de Israel me dicen, ¿cuál es el nombre del Dios que te envió? ¿Qué les diré yo? Dios le respondió: así diréis a los hijos de Israel, yo soy el que soy, este es mi nombre. Yo soy quiere decir el que existe por sí mismo, el eterno presente. Yo no puedo decir que yo soy Eliseo, porque cuando termino de decirlo yo estoy más viejo que cuando comencé, porque ya pasó una fracción de segundo. Pero Él es el gran yo soy, porque Él existe por sí mismo y es el eterno presente. Aleluya. Y Jesús empleó todas esas expresiones para decir lo que Él era, pero solo el Evangelio de Juan las registra. También el lenguaje del Padre y del Hijo solo está en San Juan, porque el propósito de ese Evangelio es, como ya dice el verso 30 del capítulo 20, muchas otras señales hizo Jesús que no están escritas en este libro, pero estas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Alabanzas a Jesús. Entonces, por eso allí es donde está ese lenguaje. En San Juan 14, Él les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Tomás le dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, no nadie va. Por ahí hay algunos cuadritos con versículos o llaveritos que dicen nadie va al Padre. Eso no es lo que Jesús dijo. Va es lo contrario a venir. Venir es a quien habla. Ir es hacia otro. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Conocer y ver son dos cosas diferentes. Yo los estoy viendo a todos, pero no los conozco, porque ni sé cómo se llaman, ni sé de dónde son, ni dónde trabajan, ni qué hacen. Entonces, una cosa es ver y otra cosa es conocer. Y Jesús le dice: si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero aún Felipe, que era uno de sus discípulos y que tenía 3 años de andar con Jesús, no entendía eso. Pero Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Es decir, ¿dónde está el Padre? Ubícalo. Entonces Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy, no que está. Si él hubiera dicho tanto tiempo que está el Padre, se refería a otro, pero él no se refirió a otro. Le está preguntando por el Padre, y Jesús dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Entonces Jesús está diciendo que el Padre está en él, porque el Padre es el Espíritu eterno, el Hijo es la humanidad, el cuerpo. Usted y yo no podemos hablar ese lenguaje, porque yo no puedo estar en ti, ni tú puedes estar en mí, porque usted es una persona y yo soy otra persona. Pero Dios y el Hijo sí pueden hacer eso, porque Dios es Espíritu y el Hijo es el hombre Jesucristo, el varón perfecto. Aleluya. Entonces Dios está en Cristo, no hay que buscarlo afuera. Jesús dijo, nadie, no lo busque por otro lado, lo dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Esa doctrina que enseñó Jesús la siguieron los apóstoles. Segunda de Corintios 5:19, 25 años después, el apóstol Pablo, hablando de la muerte de Cristo en el Calvario, dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, o sea, Dios se preparó un cuerpo humano en las entrañas de una virgen, porque para resolver el problema del pecado se necesitaba un cuerpo mortal, porque Dios solo tiene inmortalidad, Dios no puede morir. Si Dios hubiera muerto, esto se hubiera vuelto añicos, porque Él es el sustentador del universo. Entonces Dios se buscó un cuerpo humano, un cuerpo que podía morir para pagar la pena del pecado y poder perdonar al pecador y salvarlo de la condenación. Aleluya. Y el mismo apóstol Pablo, hablando en Colosenses, la carta a los Colosenses está hablando de Jesucristo como cabeza de la iglesia. No está en la tierra, está en el cielo. Y el capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él estáis completos, porque Él es la cabeza de todo principado, potencia y potestad. Dios está en Cristo. No hay ninguna divinidad fuera de Cristo, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Léalo en estas tres partes. Segunda de Corintios 4, 3 hasta el 6. Segunda de Corintios 4, vea lo que dice. Si nuestro evangelio está encubierto, o sea, si el evangelio está oculto, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos, para prendernos el foquito, para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara de Jesucristo. Usted no puede ver la gloria de Dios sino en la cara de Jesucristo. Colosenses 1:13, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Él, verso 15, es la imagen del Dios invisible. Él es lo visible, el Hijo es lo visible del invisible. Y Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El hombre es un ser compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Yo no me voy a imaginar que usted dejó el espíritu en el trabajo y el alma en la casa y que lo único que veo aquí es la imagen. No, ahí está todo. O sea que el mismo hombre explica que Dios es uno. Con la diferencia que Dios no es un ser compuesto con nosotros, como nosotros. Dios es espíritu. Pero para Dios revelarse a la humanidad, Él se preparó un cuerpo. Se hizo una imagen, no en el cielo, no en la eternidad, sino en el tiempo, cuando vino el cumplimiento de las profecías, de las promesas. Las profecías son historia anticipada. Todo eso que dice el Salmo, que dijo Isaías, que dijo Miqueas, hace 2000 años que es historia, ya no es profecía. Porque ya eso se cumplió. Entonces, la doctrina de la unicidad es que Dios está en Cristo. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por lo mismo también en el Evangelio de Juan está la doctrina del Espíritu Santo. Todo lo que Jesús dijo del Espíritu Santo está en San Juan. San Juan 7, 37 al 39, San Juan 14, San Juan 15, San Juan 16, San Juan 20. Todo lo que Jesús prometió en relación a esa promesa está en el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan fue escrito a la iglesia. El Evangelio de Juan fue escrito a la iglesia, para que la iglesia conozca quién es el Hijo de Dios. Y que Dios se manifestó eso para podernos redimir. Vamos a ver si nos alcanza todavía. Vamos a ver en el capítulo 2 de Hebreos 5 propósitos por los cuales Dios se manifestó en carne. Si tiene su Biblia, por favor, úsela. El capítulo 2 de Hebreos comienza diciendo que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, aquí está citando el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí está hablando del primer hombre, de Adán, que Dios lo puso sobre su creación y sujetó a él animales, las bestias, las aves, los peces, para sujuzgar la tierra. Pero vemos que todavía no todo le es sujeto al hombre, porque el hombre pecó y cayó de su dignidad, de su principado, y por eso perdió el dominio, la autoridad. Pero el verso 9, pero vemos
A aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, fue hecho menor porque Él no era menor. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, ahí está el primer propósito, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para morir necesitaba un cuerpo que pudiera morir. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. De uno son todos, sí, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, en conclusión, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, para vencer a Satanás lo venció mediante su muerte. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ahí está el tercero, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 5 propósitos por los cuales Dios se manifestó en carne, para que por gracia gustase la muerte por nosotros, para derrotar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a saber, al diablo. En el capítulo 49 de Isaías, versículos 24 y 25, el profeta se hizo la pregunta: ¿será libertado el cautivo de un tirano? ¿Será rescatada la presa al valiente? Y la respuesta le vino: cierto, el cautivo será libertado del tirano y la presa será arrebatada al valiente, y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos, dice Jehová de los ejércitos. Y en el capítulo 12 de Mateo, cuando Jesús estaba echando fuera a los demonios y los fariseos y los escribas dijeron que echaba a los demonios por Belcebú, Jesús les planteó una parábola: si el fuerte está armado en su atrio, en paz reposan sus tesoros, pero si viene uno más fuerte que él y lo despoja de sus armas, puede repartir el botín. Eso es lo que hizo Jesucristo. El diablo, cuando Adán pecó, lo destronó del principado, y el diablo se sentó en el principado de este mundo y tenía a la humanidad aterrorizada con el arma de la muerte. Pero Jesucristo vino y con su muerte venció al emperador de la muerte para liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban cautivos y sujetos a servidumbre por toda la vida. Por eso del Calvario para acá, millones de hombres y mujeres han sido salvos, han venido a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya.
porque Jesucristo con su muerte venció al emperador de la muerte y abrió la cárcel a los presos para que saliéramos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y por eso Él tenía que ser semejante a los hermanos en todo, para venir a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para socorrer a los que son tentados. Es decir, Jesús transitó desde la cuna hasta la tumba y sabe todo lo que hay a lo largo de ese camino, y por eso al que nadie lo entiende y el que ni siquiera se entiende a sí mismo, Jesucristo sí lo puede entender, porque Él conoce todo lo que hay desde la cuna hasta la tumba, y Él vino a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote para socorrer a todos los tentados. Aleluya, para interceder. Y por eso dice en el capítulo 7 de ese mismo libro de Hebreos, que Él, por cuanto vive para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, viviendo siempre para interceder por todos los que le invocan. Aleluya, amigos, Jesucristo vive para salvar eternamente a todos los que le invocan. Todo lo que tiene que hacer es invocarle. Pero uno invoca a alguien cuando sabe que uno tiene una necesidad y que ese alguien tiene la solución. Si a usted se le incendia la casa, ¿a quién llama? ¿No es al cuerpo de bomberos? Para que vengan a socorrerlo. Si hay un accidente, ¿a quién llama? A la ambulancia. Entonces, si usted sabe ahora que Jesucristo es la única esperanza, que Jesucristo es Dios manifestado en carne, y que no vino de turista a este mundo, vino, como Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por vosotros. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces realicen esta noche que usted lo necesita a Él por encima de todo. Aleluya, no hay cosa más importante en la existencia humana que conocer y reconocer a Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna, y como el único Salvador de los hombres. Así que en esta noche levántese de su asiento, pónganse de pie, hermanos, y vamos a darle gracias por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él significa para ti. Y usted abra su boca y por lo menos dele las gracias que Él haya venido a esta provincia de pecadores a buscarnos, a salvarnos de nuestra condición de pecadores perdidos. Aleluya.